Buenas tardes, con permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados, a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan y al público en general que nos sigue en las diferentes plataformas digitales. Señor presidente, le solicito que someta a consideración de este pleno, de esta soberanía, autorización para que se dispense realizar la lectura del resolutivo de la presente iniciativa, procediendo a leer únicamente la exposición de motivos de la misma en virtud de que ya fue publicada oportunamente en la Gaceta Parlamentaria. Enterado, pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura de la iniciativa en los términos expresados por la diputada Beatriz Cota. Sírvanse a manifestarlo de manera económica, poniéndose de pie. Aprobado, diputada, adelante. Gracias, presidente. Le pido también su apoyo para que Apoyo Legislativo nos ayude abriendo las pantallas de este recinto legislativo. Gracias, diputado. ¿Alguna vez te has lastimado una mano o un pie y con ello te sientes limitado para realizar tus actividades cotidianas? Esta es una discapacidad temporal, aunque hay otras que son permanentes. Nadie está exento, ya sea por alguna enfermedad congénita o por algún tipo de accidente, todos podemos tener una discapacidad. Sin embargo, donde las discapacidades se hacen presentes, nacen extraordinarias capacidades que rompen limitantes. Existen diversos tipos de discapacidades, físicas o motoras, sensoriales, intelectuales o cognitivas, las cuales implican estilos de vida diferentes a los convencionales, pero no significan limitaciones para desarrollarse en diversos ámbitos sociales. Es importante generar espacios incluyentes, así como visibilizar las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Concientizar a la población en este tema es de vital importancia para propiciar y reformular políticas públicas por parte de los gobiernos. A lo largo de los años ha existido la discriminación y exclusión a diversos sectores de la población, entre ellos las personas con discapacidad, un grupo vulnerable que incluso en la actualidad vive con la falta de acceso a muchos servicios que tiene el resto de la población. En México son 20.838.108 personas las que tienen algún tipo de discapacidad, incluyendo a aquellos que tienen limitaciones para realizar actividades diarias como caminar, ver, oír, autocuidarse, hablar, comunicarse o concentrarse. Esto quiere decir que representan al 16.5% de la población del país y 8 de cada 10 personas tienen más de 29 años. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Gracias. Como vemos, muchos de los que estamos aquí no tenemos la menor idea de cómo tratar a una persona con discapacidad. Ese es el espíritu de esta iniciativa. Honorable Asamblea, los suscritos Fermín Trujillo Fuentes y Beatriz Cota Ponce, en nuestro carácter de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Sonora de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos de manera atenta y respetuosa ante el Pleno de esta soberanía para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o personas en situación de discapacidad del Estado de Sonora, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, de la Ley de Educación del Estado de Sonora, de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora,
de la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora y de la Ley Estatal de Turismo de Sonora, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Sin duda alguna, en materia de discapacidad ha habido grandes avances en el plano legislativo, puesto que tanto a nivel nacional como estatal contamos con el reconocimiento constitucional de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de igual manera contamos con diversas disposiciones secundarias en esta materia, entre las que destacan la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a nivel federal y la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o personas en situación de discapacidad del Estado de Sonora en el local, mismas normas en las que se incluyen medidas para combatir la discriminación en contra de este grupo vulnerable y que puedan integrarse a la comunidad a la que pertenecen y desarrollar sus vidas en condiciones de igualdad al resto de los miembros de la sociedad. En ese sentido, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en el segundo párrafo de su artículo 4 que las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan con objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo debido a la discapacidad que ésta posee, mientras que en el artículo 5, fracción quinta, dispone que uno de los principios que debe regir las políticas públicas es el del respeto a la dignidad inherente de la persona con discapacidad. De manera armónica, la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o personas en situación de discapacidad del Estado de Sonora establece en la fracción primera de su artículo que uno de los principios que la rigen, entre otros, es el respeto a la dignidad inherente de las personas con discapacidad. Igualmente, en el artículo 59 determina en qué consisten las medidas contra la discriminación en los mismos términos del segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General. Ciertamente, la mayoría de los sonorenses comulgamos con los ideales consagrados en esas disposiciones jurídicas federales y estatales, puesto que sentimos un profundo respeto hacia las personas con alguna discapacidad y reconocemos que su dignidad debe ser representada en igualdad de condiciones a la de cualquier otro ser humano. Sin embargo, a pesar de esta realidad, también es cierto que en muchas ocasiones no tenemos la menor idea de cómo debemos actuar cuando interactuamos con alguna persona con discapacidad, para evitar lesionar la dignidad humana, toda vez que a veces dichas personas se encuentran muy sensibles por malos tratos recibidos con anterioridad o por la misma inseguridad emocional que puede generar la discapacidad que les afecta. Y puede darse la posibilidad de que cualquier conducta de nuestra parte pueda malinterpretarse o ser mal vista y considerarse ofensiva, aun y cuando actuemos con la mejor de las intenciones y sin el mínimo afán de faltarles al respeto. Si bien es cierto, habrá a quienes esta situación podrá parecérseles superficial y sin mayor importancia. Debemos recordar que las personas con discapacidad hacen grandes esfuerzos todos los días, no solo para sobreponerse a la desventaja física o mental que les afecta, o de comunicación, sino que tienen luchando constantemente para que incluso la misma comunidad a la que pertenecen los acepte como individuos socialmente útiles, y la falta de una verdadera empatía por parte de las personas que somos considerados como normales hacen aún más difícil que las personas con discapacidad puedan alcanzar sus objetivos, pues a nadie nos gusta estar en un lugar en donde no nos sentimos bienvenidos o no se nos trata como iguales, sino como personas inferiores o sin valor.
Es importante mencionar que los casos de esa naturaleza son más graves cuando se dan dentro de las instituciones gubernamentales, cuando los servidores públicos, aún sin mala intención, dan un trato poco digno a las personas con discapacidad mediante un trato que deja claro que no los consideran como iguales a través de conductas innecesariamente condescendientes, compasivas, hostiles u ofensivas. En efecto, la gravedad del trato poco digno en el servicio público consiste en que representan un gran obstáculo para las personas con discapacidad puedan realizar sus derechos humanos, como son el derecho al acceso a la salud, a la justicia, a la educación, entre otros, pues genera un ambiente desagradable y agresivo para los integrantes de este sector vulnerable, que en muchas ocasiones prefieren alejarse de las instituciones públicas, aunque eso signifique no ejercer sus derechos. Al respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, ratificada por el Estado mexicano el 30 de marzo del 2007, establece en su artículo 4 la obligación de los estados firmantes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, considerando que los datos emitidos en el Censo de Población y Vivienda del 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, nos señalan que la población total del estado de Sonora es de 2.944.840 personas, de las cuales 4.9% de la población vive con algún tipo de discapacidad, siendo 68.544 hombres y 76.929 mujeres. Tenemos entonces un total de 145.473 sonorenses en condiciones de discapacidad, que son quienes componen la población vulnerable que se pretende proteger en el ejercicio de sus derechos humanos, garantizándole un trato digno de las instituciones de gobierno. Por todo lo anterior, es necesario establecer protocolos de actuación dentro de las instituciones gubernamentales a efecto de garantizar un trato digno a las personas con discapacidad por parte de los servidores públicos, con el fin de crear ambientes amigables que le facilitan el ejercicio de sus derechos humanos, especialmente los relacionados al acceso a la justicia, a la educación y, por supuesto, a la salud, estableciendo en este último derecho un protocolo especial para la atención, diagnóstico, clasificación y certificación de la discapacidad, así como las normas técnicas y los programas necesarios para la pronta y correcta detección, intervención y atención integral de la discapacidad, y para la prevención de nuevas o agravadas discapacidades en las personas que ya se encuentran afectadas por alguna discapacidad. Ahora bien, el cumplimiento de esta nueva obligación por parte de entes gubernamentales no necesariamente supone erogación presupuestal para la capacitación de los servidores públicos, ya que la elaboración de los protocolos de actuación pueden realizarse mediante convenios de colaboración con organizaciones civiles sin fines de lucro que se especializan en la defensa de los derechos de personas con discapacidad, o estableciendo mesas de trabajo en las que invariablemente participen las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas y representantes de los diversos tipos de discapacidad que existen en el Estado, ya que dichos protocolos deben conformarse por una serie de lineamientos prácticos y dinámicos para brindar de manera general un trato digno a todas las personas con discapacidad, incluyendo recomendaciones específicas de cada tipo de discapacidad. Es bien, compañeros, lo que proponemos es realizar protocolos en cada institución gubernamental antes mencionada, porque muchos
no tenemos ni idea de cómo interactuar o atender a una persona con discapacidad. Es más, a veces nos excedemos en sobreproteger o tratar de facilitarles de más la atención. Yo creo que elaborando protocolos de atención en cada una de estas instituciones podemos solventar esta situación. Atentamente, diputado Fermín Trujillo Fuentes, diputada Beatriz Cota Ponce. Es cuanto, presidente.